Hola, hola, bienvenidos a otro video más con su físico de confianza. En esta ocasión, pues venimos a continuar con esta breve introducción a la lógica proposicional. En esta breve introducción a la lógica proposicional, vamos a comenzar con una proposición la cual queremos analizar, que es P y Q y no R implican S. Muy bien, esta proposición que tenemos aquí, ya sabemos nosotros que va a ser equivalente a la proposición no es cierto. La, la premisa P y Q y R, perdón, y no R o S, esto por reemplazo. Reemplazo porque sabemos que la implicación es equivalente a la disyunción de la negación de la premisa y la tesis. Ok, por leyes de De Morgan, esto sabemos que es equivalente a no P y Q o no la doble negación, o sea, la negación de este de aquí, o S. Esto es por leyes de De Morgan. Y a su vez va a ser equivalente a, no es cierto, P y Q o R o S. Y esto de aquí por doble negación. Dado que aquí tengo la negación de R, entonces esto de aquí va a ser R, y como estos son disyunciones, pues podemos quitar los paréntesis, ¿no? Ahora bien, de nuevo por reemplazo, esto va a ser equivalente con P y Q implican, aquí asociando también, y asociatividad. Ahora, por reemplazo, pues esto sería la negación del antecedente o el consecuente. Y por lo tanto, esto sería, esto negado implica esto que no está negado. R o S. Muy bien, esto de aquí es por reemplazo otra vez. Ahora bien, ya tenemos esto que está aquí. Bueno, esto a su vez va a ser equivalente. Aquí nos estamos pasando de aquí para acá, por leyes de De Morgan, a no P o no Q, que sería la negación de esta conjunción, o esta disyunción, o R o S, por leyes de De Morgan. Muy bien, una vez tenemos esto, asociamos de manera que nos quede así. Y de nueva cuenta, tenemos la negación del antecedente o el consecuente. Por lo tanto, esto lo podemos escribir equivalentemente a P implica no Q o R o S. Y esto es por reemplazo otra vez. Bueno, parece cosa pues de nada, ¿no? Pero fíjense cómo estamos partiendo. Fíjense que tenemos entonces, resumiendo todo esto, que esta implicación P y Q y no R implica S es equivalente a la implicación P y Q implica R o S, que a su vez es equivalente a P implica no Q o R o S, ¿no? Y aquí estamos retomando la proposición de la que partimos, después esta intermedia a la que llegamos y la última. Muy bien, entonces aquí ya nos damos una idea cómo es que
Las proposiciones pueden irse al antecedente si pasan como una premisa más, como una conjunción, pero negada, si estaba en el consecuente. Entonces, tenemos esta proposición. Esta R que está en el consecuente está en una disyunción, lo pasamos al antecedente negado y como una premisa extra, o bien esta implicación tenemos dos premisas, una de las premisas la podemos pasar del otro lado en disyunción como una consecuencia, pero negada. Muy bien, ya tenemos esta línea de equivalencias. Esto es interesante. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque esto nos permite entonces deducir lo que se conoce como la reducción al absurdo. Entonces, esta reducción al absurdo nos dice que P implica Q es equivalente con o A, P y no Q implican un absurdo. Muy bien, pero ¿cómo es posible pasar a esta equivalencia de aquí a acá? Bueno, pues utilizando ahora esta equivalencia, vamos a tomar ahora la proposición P implica Q es equivalente con P implica Q o un absurdo. Y esto es por la regla de la contradicción o del absurdo. Muy bien, ya tenemos esta regla de la contradicción y ahora sí, esta Q, que es equivalente a esta R, la podemos mandar junto con los antecedentes negada y en conjunción. De manera que esto de aquí sería equivalente a P y no Q implican un absurdo. Muy bien, entonces en efecto, la implicación es equivalente a esto que tenemos acá y eso es lo que nos dice la reducción al absurdo. Ahora, resulta interesante hacer notar que, aquí lo voy a escribir, resulta interesante notar que P implica Q es equivalente con no P o Q. De modo que, por leyes de De Morgan, la negación de P implica Q, pues va a ser equivalente a la negación de esto que está acá arriba, que sería P y no Q. Ah, ok. Entonces, si yo tengo esta implicación, entonces asumir que no es cierto, que es esto que está acá, me lleva a un absurdo. Es decir, una manera de pensar en la reducción al absurdo es entonces decir que si P implica Q es una tautología, entonces no es cierto que P implica Q me va a implicar una contradicción. Y esto es relativamente sencillo de ver, en cierto modo, porque como P implica Q negado es equivalente con P y no Q, pero si esta es una tautología, entonces todo esto es una contradicción. ¿Ok? Entonces veamos nosotros que si esto ocurre, entonces necesariamente tengo que concluir P implica Q.
¿Y eso por qué? Pues sencillamente que si no es cierto que P implica Q, entonces se tiene una contradicción. Esto es equivalente a la negación del precedente, P implica Q, o el consecuente. Pero ya habíamos visto que si tenemos o algo que es falso, una contradicción, lo que nos queda es el valor de verdad de la implicación. Es decir, esto a su vez es equivalente a P implica Q. Muy bien, entonces esto sería la reducción al absurdo. Y también es importante señalar que el absurdo es en general equivalente a cualquier proposición, llamémosle R y no R. Entonces, la reducción al absurdo, que es esto que tenemos aquí a partir de perdón, a partir de esto que tenemos acá, sería no P implica Q, la negación de la implicación implica un absurdo. Esto que está aquí, en realidad lo voy a poder escribir como que no es cierto que P implique Q, implica R y no R. ¿A qué voy con esto? Bueno, pues voy a que cuando tú tienes o cuando alguien tiene una implicación, cuando quieres demostrar que P implica Q por reducción al absurdo, o bueno, para demostrar P implica Q por reducción al absurdo, resulta que se llega, es necesario llegar a otra proposición, R, y a su negación. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Bueno, pues porque resulta que por ahí tenemos la reducción al absurdo, es P implica Q, es equivalente con no P, perdón, no, P implica Q, implica el absurdo. Y por otro lado tenemos la contraposición, que nos dice que P implica Q es equivalente con no Q implica no P. Y aquí, pues, es importante hacer notar que hay gente que a este tipo de demostración, que parten de la negación del consecuente y llegan a la negación del antecedente, dicen que este tipo de demostraciones es por reducción al absurdo, lo cual no es cierto. En general, dicen, ah, pues asumimos P y asumimos no Q. O sea, lo que te dicen es, asumimos P y asumimos no Q. Ah, pero como asumimos P y asumimos no Q, que acá permítanme reescribir la expresión para la reducción al absurdo, como se suele poner, que es P y no Q implican el absurdo. Bueno, eh, hay quienes dicen, ah, bueno, pues si yo quiero demostrar P y no Q, perdón, P implica Q, entonces tomo P, tomo la negación de Q y solamente trabajo con la negación de Q y después de trabajar a la negación de Q, llego a no P. Pero como había asumido P y tengo no P, entonces ya tengo un absurdo. No. Si no trabajaron con P y nada más trabajaron con la negación de Q, lo que estás haciendo es una contraposición.
Si estás trabajando con P y también estás trabajando con no Q y llegaste a una tercera proposición y a su negación, entonces sí estás trabajando con reducción al absurdo. Entonces es importante hacer esa acotación para cuando estén trabajando, para cuando quieran hacer alguna demostración, alguna deducción a partir de ciertos métodos, pues cuando menos que sepan qué método es el que están usando. Y bueno, ese sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, por favor, regálenme su like, suscríbanse, compartan y comenten aquí en la casilla de comentarios. Hasta luego.